título del día creo que había puesto alimentos saludables en el desarrollo local. Entonces, yo lo que he pensado un poco era compartir desde mi perspectiva de construcción agroecológica, más que de alimentos saludables, la relación entre salud y alimentos, ¿no? Y darle un poco de pensar a esto, más allá de mirar si una cosa que nos comemos tiene vitaminas, no tiene, y pensando más en por qué tiene o no tiene, y qué tiene que pasar para que eso realmente sea sano, ¿no? Entonces, quería empezar como pensando, porque bueno, preparando un poco esto pensaba... Retuma un poco, ¿eh? Sí, retuma mucho. Más hacia No, adelante. si no, le voy a bajar el montón un poco así. Pero está bajando desde Ponte más adelante. Vale. Entonces, pensaba un poco, dándole vueltas a qué elementos meter en esta charla, me surgía la pregunta de a qué le llamamos alimento saludable, ¿no? O sea, ¿cuándo un alimento es saludable? ¿Cómo identificamos que es saludable, ¿no? Y lo primero que me salía era que nos protege de la enfermedad, ¿no? O sea, se supone esta cosa que se ha dicho históricamente de que el alimento es tu medicina, ¿no? Entonces, para que un alimento sea saludable, más allá de cumplir con unas normas de inocuidad, que es a lo que nos han reducido, que ahí vamos luego, un alimento saludable nos debería proteger también de la enfermedad, ¿no? Y en el mundo en que vivimos eso se ha reducido al momento de la ingesta, ¿no? Es como, esto nos protege o no nos protege, comiéndomelo, ¿no? Pero desde un punto de vista más integral y desde un punto de vista agroecológico, que va de eso, ¿no? Que es mirar desde una mirada más amplia lo que nos comemos y el sistema alrededor de lo que nos estamos comiendo, yo pensaba, bueno, en ese proceso también es importante quién lo produce y cómo lo produce, porque tienen que pasar muchas cosas antes de que eso sea un tomate o sea lo que sea, para que eso realmente a mí me proteja de la enfermedad, porque no me protege solo el tomate o las lechugas o lo que sea, que luego veremos también las diferencias de si me protegen o no me protegen. Me protege el modelo, como es, o qué modelo, o sea, desde qué modelo se produce o no se produce ese producto, ¿no? Ahí hay una diferenciación que yo siempre hago y que algunas seguro que ya me habéis oído hacer, que es que es muy importante el lenguaje y es muy importante diferenciar entre alimento y producto comestible. O sea, porque le estamos llamando alimento a todo. Y eso es una de las coladas que nos han metido, llamarle alimento a casi cualquier cosa, ¿no? Porque sea legal que esté en la estantería de un establecimiento. Entonces, puede ser un producto comestible, porque no me va a matar hoy, porque hay unas normas que dicen que se puede comer. Entonces, es comestible. Genial. Pero ¿me alimenta realmente? O sea, entonces, esa es la pregunta también, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que me alimente realmente, ¿no? Y para que me alimente realmente no depende solo de si como tomate o como lechuga. Depende de todo lo que trae por detrás y de todo el proceso que ha llevado a que ese producto o alimento, en este caso, existe, ¿no? Tiene que ver con que se haya producido en base a tierra, para lo cual tiene que haber tierra y tiene que haber un medio rural donde haya tierra sana, donde yo pueda cultivar, porque es imposible cultivar algo sano en una tierra que no está sana, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo está ese suelo, qué minerales, o sea, cómo está el suelo, que no esté contaminado, por ejemplo. Tiene que ver pues, con muchas cosas que ha hablado ya Jaime, que tampoco voy a repetir, ¿no? Pero no solo tiene que ver además con la parte física, ¿no? Y en agroecología hablamos del territorio material, entonces habría que ver la salubridad de ese territorio material, la tierra, las semillas, ¿no? La biodiversidad con la que contamos para poder
cultivar el agua, cómo está ese agua, ¿no? Si nos trae todos los nitratos de todos los demás, aunque yo quiera hacer algo súper sano, a lo mejor el agua que me está llegando no es sana, o sea que eso también es importante, pero también tiene que haber los territorios inmateriales, ¿no? O sea, un conocimiento, bueno, un poco todo lo que has ido contando, Jaime, o sea, que se mantenga todo lo que ha sostenido históricamente esa biodiversidad, ese suelo, y para eso tiene que haber unos conocimientos que son los del lugar y demás, ¿no? Y eso es a lo que le llamamos el territorio inmaterial, y también la cultura de qué se hace con ese alimento, ¿no? O sea, de cómo se prepara, cómo se conserva, o sea, y que se haga de manera sana, porque luego vamos a ver que lo que nos propone el modelo agroindustrial, desde principio hasta fin, en cada uno de los eslabones de la cadena, lo que hace es que perdamos nutrientes por el camino, desde el suelo hasta el suelo. O sea, empezando por qué variedades se cultivan, que el único criterio es comercial, es decir, creo que sería bastante improbable que una cooperativa que quiere comercializar producto a gran escala recomendara el abón que ha dicho Jaime, porque lo que necesitas es mucho producto a la vez. Entonces, si tú no tienes una homogeneidad y no puedes garantizar un mínimo volumen para que además te lo vayan a recoger a tomar por saco, no es salga rentable el tema del transporte, pues tú eres rentable, ¿no? Para ese modelo. Entonces tú tienes que tener variedades muy comerciales. Y ahí, para que sean comerciales y tener el ritmo de producción, hay que fertilizar, hay que echar insumos externos, con lo cual me cargo el suelo por el camino, aunque empiece con un buen suelo, y luego eso es muy difícil de recuperar, ¿no? Entonces eso es lo siguiente, que además fertilizamos para que eso dé, porque lo que me pide la comercializadora es mucho y muy rápido, ¿no? Entonces, fertilizar, aparte de cargarse el suelo, se fertiliza en base a agua, lo que hace que haya mayor concentración de agua en el producto final y menor concentración de nutrientes. ¿Vale? Luego volveré a esto al final, pero iros quedando con esto, porque al final lo que haces es que de principio hasta el fin, porque luego es cuando lo cosecho en verde o lo cosecho en maduro. No es lo mismo tampoco. O sea, los antioxidantes de un fruto rojo se producen en la última fase de maduración. Si yo lo estoy recogiendo en verde, todo eso me lo estoy dejando en la tierra. Y luego además, si en lugar de comprarlo en fresco ha pasado por un proceso o de refinado o de cocinado ultraprocesado, bueno, añadámosle todas las fases que queramos, lo que me estoy comiendo, ¿qué es? ¿No? O sea, ya sin contar los añadidos, ya de lo que debería ser a lo que es, pues es un producto comestible, pero que se supone que me tiene que defender de determinadas maneras que no me va a defender, ¿no? Entonces, lo de saludable no es solo este producto lo analizas y no tiene determinadas sustancias en determinados niveles, es todo lo que pasa antes. Entonces, y es que para sostener eso, y un poco lo que decía Jaime, porque todo lo que has comentado, al final lo que nos da, lo que nos proporciona es una mayor autonomía y una soberanía en poder tomar decisiones sobre nuestra alimentación y decidir qué queremos hacer con el territorio y decidir cómo lo gestionamos, y eso al final repercute en cómo están nuestros propios cuerpos también, ¿no? Entonces, y esto no se traduce en algo que no es ni más ni menos que entender la alimentación como un derecho, que es algo que parece súper obvio, pero que a día de hoy yo creo que es yo además tengo la suerte o la desgracia, no sé, a veces, de tener que ir mucho a los espacios de Naciones Unidas, y me parece que nunca ha sido tan necesario como ahora defender la palabra derecho. O sea, porque los derechos se han convertido en lujos y en cosas extraordinarias, y los lujos parece que son derechos, ¿no? O sea, es como, estamos en un mundo totalmente loco en ese sentido, ¿no? Entonces, la alimentación y nutrición adecuadas son un derecho. O sea, y no nos podemos olvidar de esto, porque en el momento en que nos lo reducen de derecho a ODS, y yo soy crítica con los ODS, pero de todas maneras, soy crítica porque me parece que han pervertido una narrativa, porque han convertido un derecho en meta voluntaria. O sea, el ODS 2
que es hambre cero, con el que por supuesto estamos todas de acuerdo, es una meta voluntaria para un Estado. Entonces, lo que hace es, no, tu Estado tienes que ser garante de derechos, y el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas, o sea, no que me des cualquier cosa para asegurar un mínimo de kilocalorías, es un derecho. Y además los derechos humanos tienen una característica, que es que son indivisibles. Es decir, que el derecho a la alimentación va vinculado al derecho a la salud, y no podemos pensar en uno mientras nos cargamos otro, ¿no? Entonces, por eso creo que el marco de derechos es fundamental, ¿no? Y luego también, pasando a la parte de cómo se define que estamos alimentadas, ¿no? O sea, ¿cómo definimos estar alimentadas, ¿no? Entonces, tenemos pues el tema del hambre cero, pero cada vez más, incluso desde las instituciones, se hay diferencia entre el hambre real y el hambre oculta. Ya se empieza a usar el concepto de hambre oculta para hablar de los productos comestibles, ¿no? O sea, de la gente que puede ser que coma 3 veces al día, pero lo que come no la nutre. Y esto es un término que ya utiliza la FAO, por ejemplo, ¿no? O sea, y hay, apunté el dato ayer, 2.000 millones de personas en todo el mundo afectadas por hambre oculta, ¿no? Entonces, más allá de los hambrientos, las personas hambrientas y malnutridas que aparecen en las estadísticas, está también esto del hambre oculta, que me parece importante. Luego también está el tema de la nutrición adecuada, ¿no? Y ahí me gusta coger una diferencia, y yo se lo escucho a Lola Raigón, por ejemplo, que si os interesan estos temas, súper referente, que es la diferenciación entre nutrición adecuada y nutrición óptima. Y en esto entro un poco con lo que hablaba antes Jaime también, ¿no? O sea, una cosa es lo que una nutricionista te dice que te tienes que comer, ¿no? Y que tienes que quitar grasa, que tienes no sé qué, bueno. Pero esto, por ejemplo, en las que estáis en los caterings aquí en Salamanca, me vais a entender muy fácil. O sea, porque a veces las nutricionistas son extraterrestres, ¿no? Entonces, cogen la teoría y te hacen una tabla y tú dices, ya, pero es que yo le tengo que dar de comer a gente de 80 años y es que esto no le gusta. O sea, quiero decir que es que me puedes por favor adaptar el menú para gente adulta y que le guste lo que va a comer. O sea, que realmente reciba, o sea, porque se puede hacer. O sea, eso no es algo menor, ¿no? Pero ella está llegando a la nutrición adecuada. Pero no, la nutrición óptima es que tengas en cuenta que lo que tienes al otro lado es una persona, con gustos, con cultura gastronómica, con manías, si quieres. O sea, y a lo mejor no lo puedes individualizar, porque lo tienes que hacer para mucha gente, pero hombre, si tienes un colectivo muy determinado, intenta adaptarlo lo máximo posible, ¿no? Esa es la diferencia entre lo adecuado y lo óptimo, ¿no? Lo adecuado se queda en los parámetros técnicos, ¿no? Y lo óptimo es humanizar todo eso, ¿no? Es darnos cuenta que hay personas ahí, o sea, ir más allá de lo que dice una tabla, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante importante, ¿no? Porque cuando hablamos de derecho a la salud, hablamos de un completo bienestar físico, mental y social. O sea, no solo que la analítica me dé bien 1 o 2 veces al año. Estamos hablando de más cosas. Estamos hablando de que la gente esté bien, ¿no? O sea, que es mucho más allá de eso. Y el alimento es una parte muy importante de todo eso. Más bien en sitios donde nos gusta comer. Y donde el alimento además es un factor cultural, de relación. Bueno, además vengo a buscar Dios. Que lo de comer es todo el rato, ¿no? Y es nuestro centro de relación. Entonces, imagínate eso, que dicen, pues tienes que comer, puedes comer en tal sitio, pero solo puedes comer pechuga de pollo a la plancha. Pues mira, vamos a buscar opciones porque me voy a morir de tristeza, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, con lo del pollo no voy a entrar bien. Los que os comisteis lo del pollo el otro día ya me escuchasteis bastante. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener esa perspectiva de salud completa, de salud óptima, de nutrición óptima. Y luego también el tema de la perspectiva de derechos, sobre todo porque estamos en un momento en el que, bueno, la gente que llevamos años en espacios de derechos humanos hemos trabajado por
por el reconocimiento de los derechos, ¿no? Pero ahora, desde hace unos años, ya estamos en el punto de que ya no solo hay que pelearse por el reconocimiento de algo como derecho, sino de que hay que pelearse por ser merecedora de los derechos humanos, ¿no? O sea, porque no todas las personas, a ojos de determinadas gentes, somos merecedoras de derechos, ¿no? Y por eso no es lo mismo el pliego de condiciones para un comedor de una escuela, con todas sus limitaciones y con toda la limitación que puede tener lo que se come en una escuela, pero bueno, la podemos comparar con lo que se come en una cárcel, por ejemplo, ¿no? O sea, porque el derecho a la alimentación en determinados lugares no existe, porque no se considera que esas personas tengan derecho a comer lo mismo que como yo todos los días, ¿no? Y no pasa lo mismo si lo reivindico yo y pido yo que se me dé bien de comer en determinados lugares o que lo haga gente que está institucionalizada y que además a ojos de la sociedad pues no es merecedora de derechos, ¿no? Entonces, bueno, y dentro de esa gente que no es merecedora de derechos, pues muchas veces está la gente del medio rural, que vivimos en el medio rural, que a día de hoy parecemos tontos, porque cuando decimos que no a determinadas cosas, bueno, nos llaman retardistas por no llamarnos retrasados. Os quiero decir, entonces, bueno, quiero decir que eso es otra cosa con la que tenemos que pelear, ¿no? Porque, bueno, pues hay un modelo de desarrollo que prima, ¿no? Y que es el que ve la aldea como esa cosa, ¿no? Que no aporta nada, ¿no? A no ser que el mercado la mire y la convierta en ecoaldea para el turismo. Ahí empieza a tener valor, ¿no? Y esto lo digo por experiencia propia, porque mi familia venimos, o sea, mi padre viene de una aldea que se quedó vacía, que cuando murieron mis abuelos, que fueron los últimos pobladores de la aldea, no había agua corriente, y se puso el agua corriente para ver si se podían comprar las casas para que viniera el turismo. Y nadie ha querido, y se ha hecho comunidad y no se ha querido vender. Esas casas se siguen usando. No vive gente, pero es donde se sigue, que ahí hay que darle una revisión también a esto, de mantener el patrimonio familiar cuando podría estar habitado por otra gente, pero no para el turismo, ¿no? Entonces, bueno, me estoy yendo un poco, pero a lo que voy es que también quiénes somos o no somos merecedores de los derechos tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, porque el medio rural se considera de tercera categoría en esto. O sea, no se pone al mismo nivel, ¿no? Y luego todo esto de compartimentar la aldea con la ciudad y demás, ¿no? Y poner el foco muy claro, también está dentro de un orden de pensamiento que lo ha compartimentado todo, ¿no? Incluso ha compartimentado y ha separado alimento de salud, ¿no? Entonces, si tú estás enferma y vas al médico, miran lo que tienes, pero la mitad de las veces, a no ser que lo que tengas sea diagnosticado como una enfermedad directamente relacionada con la alimentación, como puede ser la obesidad o puede ser una diabetes, no se te dan pautas alimentarias. O sea, ni se mira qué comes, ni se piensa en cambiarte tu dieta más allá de, bueno, la dieta blanda para que, o sea, es algo que está totalmente dividido. Toda la parte de nutrición se ha medicalizado. O sea, ahora mismo, si el propio sistema que nos está produciendo producto comestible reconoce las carencias de esos productos comestibles y entonces genera negocio con ello, y entonces genera un negocio de suplementación, ¿no? Y entonces tienes estanterías llenas, al lado de los productos que carecen de nutrientes, tienes el suplemento que vale una pasta, o sea, para quien se la pueda permitir, para complementar eso, ¿no? Y además, mucha parte de lo que tiene que ver con la nutrición se coloca en determinados nichos de mercado, ¿no? Y mujeres que tenemos, en mi caso, que voy teniendo una edad, empieza a estar achicharrada, ¿no? A través de redes sociales, porque vamos, me ofrecen de todo. O sea, porque ya deducen que ya me hago mayor y que necesito tomar de todo, porque como debo comer fatal, ¿no? Entonces, es todo el rato, ¿no? Es todo el rato. Entonces, claro, también está el reto de cómo contrapones toda esa narrativa y todo ese imaginario social con las cosas que estamos hablando aquí, ¿no? Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con la visibilidad o no de las cosas que vamos generando. Y claro, y todo esto va de la mano de una individualización absoluta de todo. De todo. O sea, porque ya tu salud es tu salud, ¿no?
cuando eso es irreal. O sea, tu salud depende desde qué comes tú, pero del entorno donde vives, a qué puedes tener acceso. O sea, quiero decir que esto de la fantasía de la individualidad, ¿no?, es parte del modelo de desarrollo en el que estamos, el creernos que nosotras por nosotras mismas podemos sobrevivir, ¿no? Y eso era algo que estaba claro en la aldea, que cuando vives en una aldea tienes claro que aunque te lleves mal, hay que gestionar. O sea, yo por lo menos eso, yo vivo en una aldea que somos 20 personas y no nos queda otra que gestionar. Nos llevamos bastante bien, ¿eh? Pero antes he vivido en otra que éramos 8 y había 3 bandos. Quiero decir, y había que gestionar. Y cuando había que gestionar, se gestionaba. Y cuando se hacían los consejos y había que gritar, pues había algunos que gritaban. Pero al final, todo el mundo sabe que se necesita. Que igual no eres el mejor amigo, pero te necesitas. Entonces, eso siempre está presente. Yo abogo mucho cada vez más por la vecindad como base de relación, porque creo que es la manera, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión aquí es cómo llegamos, ¿no?, a territorios materiales e inmateriales sanos, ¿no? Y bueno, yo creo que Jaime ha explicado la fórmula de las aldeas, y yo, por ejemplo, hablo de también pensar, dependiendo de los territorios, desde una perspectiva de acupuntura territorial, ¿no? Es decir, muchas veces no podemos abarcarlo todo, ¿no? Esto viene de las ciudades, precisamente, de las megalópolis, porque hubo un urbanista que dijo, con este envergadura de ciudades de 20 millones de personas, para hacer transformaciones no podemos abordar toda la ciudad, tenemos que hacer acupuntura urbana, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, yo pienso, bueno, pues acupuntura territorial, ¿no? O sea, abordamos el territorio y vemos realmente qué cosas podemos hacer, porque muchas veces no tenemos ni la energía ni los recursos para hacer todo lo que nos gustaría. Entonces, pensar en clave de acupuntura, ¿no? ¿Qué puede resonar más o qué puede impactar más en el territorio como criterio a la hora de elegir qué hacer o no hacer, ¿no? Y qué puede resonar o qué puede repercutir más tiene que ver no solo con la economía monetaria, sino qué puede involucrar más a la gente, qué puede crear más tejido comunitario o un montón de cuestiones, ¿no?, a tener en cuenta. Entonces, bueno, es un concepto y es una manera de mirar que a mí personalmente me sirve, ¿no?, y que creo que es complementaria a otras opciones, porque al final todos estamos un poco en la misma voluntad, ¿no?, de transformación, pero también muy conscientes de que la cosa va a ir muy despacio y de que los recursos cada vez son más limitados. Es decir, que cuando tú hablabas de formación, bueno, nosotras humildemente hemos tenido una escuelita muy pequeña de formación agroecológica en una aldea, que venía gente hasta de la Comunidad Valenciana, o sea, quiero decir, porque estaban solas y querían un poco el modelo que nosotras teníamos. Hemos tenido, o sea, íbamos a hablar con las de desarrollo rural y la técnica, que era muy buena persona, muy buena gente, súper interesante, tal, no sé qué, pero esto hay que conseguir que sea estratégico en la comunidad para ver si conseguimos algún recurso. No, sabemos que no vamos a ser estratégicos en la vida y que lo hacemos de manera autogestionada dentro de la coordinación baladre, o sea, fijaros los recursos que podemos obtener, y con poquito hemos hecho 2 años de formación, ¿no? Y con una formación, claro, que además, si quieres que sea acompañada y acompañar a la gente en los procesos, no puedes coger mucha gente, o sea, te requiere, bueno, sobre todo voluntad, ¿no? Pero lo que hemos demostrado es que con poco, no se necesitan grandes dineros, se puede hacer. Y además las formaciones se hacen en una aldea, porque no hay un sitio mejor donde puedas tener diversidad. En nuestro caso, además, tenemos diversidad de producción, bueno, tenemos como mucho para enseñar, ¿no? Entonces, hemos aprovechado los recursos a nuestro alcance para poder hacerlo, ¿no? Y además ahora nos han sacado un documental que luego así lo que dices. Entonces, bueno, hemos hecho 2 años, el tercero no lo hemos sacado, pero no lo hemos sacado porque nosotras mismas la vida nos pasa por encima. Entonces somos 4 personas haciendo lo que podemos en nuestros ratos libres, ¿no? Entonces, intentando buscar recursos porque tampoco lo puedes hacer del todo gratis, ¿no? Y este año pues hemos decidido que no lo vamos a hacer, pero para el siguiente queremos volver a retomarlo porque la gente realmente ha tirado para adelante y yo sí que digo que hay gente que quiere hacer agroecología
y que lo que no tiene es ni una formación adecuada al modelo que necesita, porque hay que sacar ya el sufrimiento de la ecuación en el sector primario, porque así, por supuesto, que no va a querer vivir nadie. O sea, fácil no es, pero tampoco es fácil estar en una oficina 18 horas al día, ¿eh? O sea, que tampoco idealicemos que la gente que está sentada delante de una pantalla está feliz. O sea, que no es así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es también reinventarnos y readaptarnos, y yo veo que funciona. O sea, no veo que la gente no quiera, veo que la gente no tiene cómo. O sea, que es muy complicado, empezando por la vivienda, que decía Jaime, porque a mí me ha pasado para quererme ir a un pueblo. O sea, es muy difícil. O sea, luego, bueno, he tenido buena acogida, pero yo he tenido buena acogida, pero igual otra no la tiene, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante al final generar un poco para todo esto un territorio en el que respirar sea sano, que parece ya que está llegando a ser una utopía, y del que no queramos huir. O sea, y esto tiene muchas connotaciones. O sea, nuestro territorio, el lugar que habitamos, tiene que ser un espacio seguro, y tú lo hablabas antes. Y es verdad que no vamos a salir de aquí y nos van a caer un tiro ahora mismo, pero tú has abordado el tema de los maltratos, y también hay que poner encima de la mesa que la agricultura familiar, que todavía nos gusta ensalzarla tanto, las matemáticas le han salido por el trabajo por amor, gratuito y desigual de las mujeres. Y esto es así. Entonces, a la agricultura familiar tradicional le salían las matemáticas por esto, por tener a gente trabajando gratis, por amor y sin ningún tipo de derechos. A la agroindustrial, ¿qué le pasó? Que no tiene a gente trabajando gratis por amor. Entonces, ¿qué necesita? Gente desesperada, sin derechos y que trabaje al menor coste posible, ¿no? Entonces tenemos las leyes de extranjería para que nos coloquen a esa gente en bandeja, ¿no? Y entonces vengan como puedan y estén a expensas de quien les quiera ofrecer lo que puedan, ¿no? Entonces así funcionan las matemáticas. Entonces tenemos que cambiar la matemática completa, ¿no? Y tenemos que adaptar y tenemos que reconstruir desde ahí. O sea, porque tenemos muy claro que no podemos estar cuidadas sin alimentarnos bien, pero tampoco podemos alimentarnos bien si no estamos cuidadas. O sea, sin cuidado tampoco hay alimento. Entonces, es verdad que este vínculo entre el alimento y las personas se ha perdido por la industrialización, obviamente, pero también se ha perdido por la desigualdad. O sea, yo hace poco tenía estaba preparando una cosa de estas antes de Navidades, y pues nunca me había parado a contarle a mi tía. Bueno, sabe más o menos lo que hago, pero más o menos, porque a veces es difícil explicar. Voy a decir lo del especialismo, a ver si con eso les queda un poco más claro, ¿no? Pero bueno, salió una conversación con mi tía de la manera así más tonta, ¿no? Y me dijo una frase que se me ha quedado súper grabada. Y me dijo, yo, porque mi familia migró entera, ¿no? O sea, del campo unos a Suiza, otros al País Vasco, bueno, que fueron todas. Y mi tía fue la primera que salió, y mi tía me dijo, mira, yo emigré porque a mí no me gustaba la agricultura, ¿no? O sea, yo emigré huyendo de la agricultura, pero tu madre no huyó de la agricultura, huyó de la agricultura familiar. O sea, tu madre sí habría sido agricultora, lo que no podría era sobrevivir viviendo con mi abuelo, ¿no? Nosotras, porque físicamente pues no hubiese podido sobrevivir, ¿no? Pero esto también hay que decirlo. O sea, esto también hay que ponerlo encima de la mesa. O sea, muchísimas mujeres huyeron de los pueblos porque no tenían oportunidades dentro de su casa. Y la agricultura familiar se sostenía gracias a ellos. Entonces, cuando repensamos, es importante hablar de esto. Y antes tú ponías un gráfico que lo voy a completar. Me voy a permitir el lujo de completar un gráfico de Jaime. Porque me lo he apuntado. Porque tú decías que habían quedado, ya sé que es para caracterizar, o sea, está un poco broma, pero cuando ponías los tipos de tierra, te ponías abandonada o intensificada, ¿no? Y a mí me ha salido inmediatamente que hay un tercero, la despreciada. Porque yo creo que hubo la tierra que se intensificó, la tierra que se abandonó, pero también quedaron las pequeñas huertas familiares que siguieron sosteniendo.
y que las sostenían ellas, y que muchas han sido las que han conservado esa biodiversidad, pero que se han despreciado. Y de hecho, en muchas, ¿cómo se dice? Cuando se hacían las concentraciones carcelarias, yo he conocido casos en mi familia que incluyeron las superficies de las huertas familiares en la concentración carcelaria y eso se perdió, porque se concentró lejos de la casa, para que tuvieran más superficie para poner más trigo, o para poner más lo que fuera, ¿no? Porque no se le daba valor, y ahí es donde ha estado el depósito de biodiversidad más grande y las conservaciones de semillas, y es un trabajo despreciado porque era pequeño, porque lo hacían ellas, porque no estaba monetizado, ¿no? Entonces me parece, o sea, importante como incluirlo en el análisis, ¿no? Porque si no lo nombramos, parece que no existía, y ha existido, y sigue existiendo. Yo en la aldea que vivo, bueno, ahora es el hijo de una de ellas, pero las huertas familiares que había se han seguido manteniendo, y cuando he preguntado, porque me he molestado en preguntar, siempre me han dicho que han sido las mujeres las que hacían ese trabajo, porque a ellos les gustaba más subirse al tractor, y digamos que eran los que iban, antes Jaime ha dicho, ¿no? Ellos eran los que iban a comercializar con las vacas, pero ellas eran las que iban al mercado, ¿no? O sea, entonces, bueno, es interesante. Y luego, unido a otra cosa que has dicho lo de que el campo son, que cuando implosiona, ¿no?, la ciudad, llegan, ¿cómo has dicho? Bueno, como restos al campo. Sí, La metralla. eso, la metralla. Entonces, me ha venido un caso de una mujer amiga que conozco, pastora, que ella dice que para ella la violencia en su casa, es pastora en Argentina, en un lugar bastante recóndito. Entonces, ella es pastora con su compañero, y él es el que va a la ciudad a hacer la venta del ganado, ¿no? Y ella dice que para ella no sufre, o sea, dice, yo nunca he sufrido violencia física por parte, o sea, tengo una relación sana, como me dice, pero a mí me violenta muchísimo cuando va a hacer esa comercialización y cuando vuelve me trae cosas del modelo de consumo de la ciudad, ¿no? Y me quiere invadir la nevera, ¿no?, con cosas que nos están violentando en nuestro propio modelo, ¿no? Y él no lo ve. Y eso pasa también por un desprecio a lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, que me traiga, no sé lo que le traiga, imaginaos, traiga Coca-Cola o que traiga un ultraprocesado, para ella es violencia, ¿no? Y me pareció metralla. Es que cuando has dicho lo de la metralla dije, wow, o sea, esto es, ¿no? Entonces, bueno, al final es todo este rollo para decir que necesitamos territorios sanos, ¿no? O sea, que un territorio esté sano es un territorio libre de toda violencia, y eso hay que visibilizar primero las violencias que hay en nuestros territorios, que pasan desde la contaminación de las aguas hasta una violencia física que puede estar ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, también tener un poco presente todo esto, ¿no? Porque yo creo que la idea del siglo XXI pasa por eso, por eliminar el sufrimiento normalizado de la ecuación, porque si hay un sector en el que se ha normalizado el pasarlo mal, el trabajar todas las horas del día, es el sector primario, y con esa filosofía muy difícil que la gente esté deseando volver, si lo que transmitimos es esto, ¿no? Y es complicado porque mientras tanto también estamos invadidos por otro tipo de narrativas, o sea, lo que nos venden como sano son esa metralla, ¿no?, que decía Jaime, ¿no? O sea, esta diferencia entre producto comestible y alimento ha llegado al punto en el que para llamar a lo que realmente es sano hablamos de superalimentos. O sea, ya no, o sea, algo que es sano y que nutre y demás es superalimento. Entonces lo sacamos de la normalidad, lo colocamos como excepcional y además le ponemos un precio absolutamente inaccesible, ¿no? Entonces se convierten en superalimentos cosas súper básicas, ¿no? O sea, desde el brócoli, que de repente es como wow, hasta pues, otros alimentos de otras latitudes, y entonces invadimos otros países para traernos la quinoa, que ha sido un básico en un montón de comunidades andinas, por ejemplo, y ahora ellas no pueden comprar quinoa porque la quinoa se ha convertido en un superalimento y ellas no lo pueden comprar, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, entramos en esta locura, ¿no? Y luego también, ¿cómo nos certifican que es sano? Pues, oye, llevan superalimento, o se crean cosas como el Nutri-Score, que alguno que igual os suena, ¿no?, que es esta cosita que le ponen en las etiquetas a algunos productos, que es como una especie de termómetro, que
que va de la A a la D, ¿no? Y tiene desde verde hasta rojo. Y se supone que cuanto más verde más sano y cuanto más rojo menos sano. Pero alguien de aquí, y los que estuvisteis hace 15 días, no vale, sabe cómo funciona el Nutri-Score. O sea, sabe en base a qué es más sano o menos sano. Bueno, pues lo primero que hay que saber es que la comparativa se hace entre alimentos de la misma familia. Es decir, me están comparando cereales mierdes de desayuno con cereales mierdes de desayuno, ¿vale? Entonces puede haber algunos, y de hecho hay, hoy no le he traído presentación, pero el otro día en otra formación que algunos estaban lo comentaban, o sea, hay cereales llenos de azúcar y bastante perjudiciales para la salud que son tipo A, que son con el verde completo. Y claro, y el queso, por ejemplo, en general está en rojo. Claro, el queso es grasa. La base de un queso, que si no hay grasa no hay queso. Entonces, claro, si tú comparas quesos entre sí, todos están en rojo, porque todos tienen una proporción de grasa para los estándares, ¿no? Para esa nutrición adecuada, que no es adecuada, ¿no? Entonces, es muy loco, porque tú puedes ver un cereal lleno de azúcar como algo insano, sano, y un queso que a lo mejor como algo insano, ¿no? Entonces, lejos de comunicar y lejos de ayudar, lo que hace es confundir, ¿no? Entonces, y en la Unión Europea está absolutamente limitado y vetado el debate del etiquetado de los productos, porque se ha intentado traer un etiquetado similar al que hay en países de América Latina, que es un etiquetado frontal un poco similar al del tabaco, o sea, para que os hagáis idea, con unos hexágonos negros y que te colocan, bueno, o sea, que te avisan realmente de si algo no es bueno para la salud, pero la Unión Europea no quiere ni hablar de eso. Porque el lobby, o sea, la presión que hay de las industrias y de todo el conglomerado económico que hay alrededor de esto es muy grande, ¿no? Y de hecho la propia Organización Mundial de la Salud sacó un informe en el 2024 en Europa en el que explica súper claro, o sea, cómo los intereses corporativos limitan el acceso a la salud en Europa a través de la alimentación. O sea, porque la prioridad es el negocio y no la salud de las personas, ¿no? Y eso está documentado. O sea, esto no es algo que yo diga porque estoy en el grupo conspiranoico, no. Que lo dicen instituciones que no son tampoco las más favorables a muchas cosas, ¿no? Entonces, es tan obvio que... Pero claro, ¿qué pasa? Que es legal que todo eso esté a la venta, ¿no? O sea, y mientras, por ejemplo, se reclama en un obrador cumplir una cantidad de normativa higiénico-sanitaria brutal, ¿no? Para poner cosas en el mercado para defender los derechos de las personas consumidoras, que se considera persona consumidora a quien tiene un ticket de compra, ojo con esto, o sea que si no has pagado no tienes derechos. Vale, si tú haces algo en un obrador que vas a comercializar y vas a pedir dinero por ello, vale. Pero no sé si alguien se ha fijado últimamente, no sé si vais a Carrefour, pero si alguien va a Carrefour, si se ha fijado en las estanterías que se han inventado para el desperdicio alimentario. Son basureros. O sea, son verdaderos basureros. O sea, hay comida podrida, hay comida de cualquier forma, por lo menos los que yo he ido a ver, y voy de vez en cuando para sacar fotos y tal, y no son gratis. O sea, son los que están rebajados, ¿no? Entonces, esto del derecho a la alimentación y de las propias normativas y de para qué se miden y para qué no, pues también es interesante, ¿no? Entonces, bueno, y luego todo lo que os decía antes, ¿no? O sea, lo que trae el modelo agroindustrial es perder nutrientes en todo lo largo de la cadena, ¿no? O sea, desde el suelo, porque de hecho ya ni se tiene por qué producir en base a tierra, o sea, ya la producción hidropónica se coloca un sustrato y en ese sustrato se van metiendo los elementos necesarios para que eso crezca. Entonces tampoco tienes que tener una base a tierra, de hecho se producen productos comestibles en polígonos industriales. O sea, y se supone que esto es el futuro para alimentar las ciudades, el no necesitar la tierra, ¿no? Esa es la falsa solución que nos proponen, ¿no? No voy a entrar a la aldea porque no me hace falta. Si yo puedo producir lechugas en una nave industrial, ¿para qué te quiero? ¿No?
Entonces, porque eso es a lo que hemos reducido la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, por ir acabando, que no sé, seguro que me estoy enrollando un montón, acabar un poco también con la propuesta, ¿no? Para darle la vuelta a todo esto. Primero, creo que es muy importante visibilizar todo lo que ya existe, porque parece que solo existe Carrefour y que solo existe, o sea, siempre hablamos de otro mundo es posible, pero es que otro mundo ya existe también. O sea, lo que pasa es que no se ve, o sea, lo que se ve son otras cosas, ¿no? Que a nivel mundial a día de hoy todavía el 70% de la producción de alimentos está en manos del campesinado, o sea, no... Y del 30% restante, solo, o sea, de producción, lo considerado producción agrícola, solo la mitad, y creo que algo menos de la mitad, es para consumo humano. O sea, el resto de eso, para pienso animal o para coches. O sea, básicamente. Entonces, bueno, seamos conscientes también de que en Europa no está la cosa tan así, pero a nivel global todavía está ahí, todavía hay mucho conocimiento, todavía hay mucho hacer, ¿no? Que yo creo que es importante recuperar, ¿no? Y un poco unido a eso, y por complementar también lo que decía Jaime, y porque también lo tengo reciente, y como propuesta, ¿no? Porque ahora ha habido en Colombia, en febrero, un foro global de reforma agraria, ¿no? Donde, bueno, se ha hecho en Colombia porque el gobierno colombiano está teniendo una apuesta muy fuerte por hacer una reforma agraria y, bueno, restituir tierras también después de todos los procesos que han tenido de guerra y de, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de la reforma agraria, se hablaba de las 5 R's, ¿no? Y era redistribución, o sea, el hecho de que la tierra que hubiera se redistribuyera entre los pueblos, ¿no? Restitución, es decir, no solo te redistribuyo, sino te restituyo, ¿no? O sea, te vuelvo a dar el valor que tenías, ¿no? También. O sea, es que esto no es algo que te doy yo, es algo que ya tenías, ¿no? O sea, el colocar también o sea, no sé cómo decir, la soberanía de esos pueblos y esos pueblos como legítimos gestores de esa tierra, ¿no? Luego había una pata de regulación, había una pata de reconocimiento, en el sentido de reconocimiento de la historia, reconocimiento de todos los trabajos de las personas y también en el sentido de representación, es decir, el colocar las instituciones de esos pueblos al nivel de otras instituciones y generar un diálogo, ¿no? O sea, en ese sentido de reconocimiento y de representación. Y luego había una última R de regeneración, ¿no? Entendiendo en la parte de regeneración que había un compromiso cuando se restituye, cuando se redistribuye esa tierra, de cuidado de la tierra, ¿no? Y de un manejo agroecológico. Entonces, y eso está súper vinculado al tema de la salud de personas y de pueblos, ¿no? O sea, esa parte de regeneración, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante traerlo porque creo que es adaptable, creo que confluye con un montón de propuestas de las que estamos hablando y esto es algo que además se debería poder llevar a las instituciones porque allí estaba el Estado español sentado. Quiero decir que no era una cosa del gobierno colombiano, que es una conferencia que se ha hecho a nivel global y que sí, que mandaron al último técnico de la lista que tenían, o sea, no mandaron al ministro, pero allí estaban, ¿no? Y allí estuvieron y allí firmaron una declaración final por la reforma agraria, que no es mi favorita, pero a mí todo me sirve. Y esto supongo que Jaime también lo sabe, ¿no? O sea, a mí me sirve para sacar colores luego cuando voy a los sitios de oye, tú estabas ahí, que te he visto yo, y has firmado esto, o sea que ahora no me líes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, estas 5 R's, pues a mí me han parecido como que están ahí, que es algo que se puede utilizar, ¿no? Y luego que tiene que venir vinculado a lo que decía antes, ¿no? O sea, el alimento y la alimentación como derechos y como bien común, ¿no? Y para que haya un bien común tiene que haber una comunidad. Entonces, es imposible construir esto desde esa fantasía de la individualidad, ¿no? O sea, solo se puede tener este tipo de procesos y este tipo de construcción desde espacios colectivos y de construcción comunitaria, ¿no? O sea, y eso lleva tiempo, lleva muchos pasos, ya lo sabemos. Y antes decía Jaime, y sí, o sea, yo cuando digo que creo que va a ser, los avances son por shock, no digo que tiene que reventar todo,
pero que a veces un shock es ponerte enferma. O a veces un shock es que es un apagón de un día, como el año pasado, que las aldeas ni nos enteramos. Por ejemplo, o sea, ni estábamos muy preocupados, yo por lo menos, porque tenía fuego, tenía la despensa llena y, o sea, quiero decir, bueno, de hecho hubo gente de mi aldea que no se enteró, porque a las 5:30 teníamos luz. Quiero decir, no, ahí también la gente es muy consciente de su vulnerabilidad, ¿no? O sea, no es lo mismo que te pille en el metro de Madrid, a 15 kilómetros de tu casa y no sepas ni cómo volver, ¿no? A que te pille, bueno, en tu casa, vale, no tienes luz, pero leña, no sé, o sea, hay como... Y se encende un fuego. Yo, por ejemplo, he enseñado a todos mis sobrinos a encender fuego. Ninguno vive en el campo, pero todos han encendido fuego. Sí, te parece algo tan básico, o sea, que sepáis hacer fuego, porque yo cuando me fui a vivir al rural no lo sabía hacer. Y si no encendía el fuego, no tenía calefacción. Entonces, aprendí por shock, ¿no? Fue un shock chiquitín, pero así es frío. O sea, ¿qué decir? Entonces, bueno, me refiero a shocks de ese tipo, no quiero que venga un mega shock, ¿no? Ahora cortan el estrecho de Hormuz, pues de repente somos conscientes de la dependencia, ¿no? Y de esta geopolítica, ¿no? Que se mueve una hoja que no ni olemos, pero nos viene a casa, ¿no? Entonces, bueno, de esas cosas, ¿no? Yo creo que además la violencia que estamos viviendo en todos los sentidos, desde las guerras hasta, bueno, hasta lo que más se está meneando, las violencias más cercanas, son respuesta a cómo se están mostrando las brechas del sistema. O sea, cuanto más evidentes son las brechas, más grado de violencia hay, ¿no? Pues primero porque la energía es estratégica y segundo porque mientras hablamos de eso no hacemos otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que también dentro de todo lo horrible, pues tenemos oportunidades, ¿no? Y yo soy de las de insistir, porque, por ejemplo, con esto ya voy acabando, yo me acuerdo en el año 2009, y esto me pidió a mí en primera persona, yo trabajaba en un sindicato, en el sindicato N, en Vizcaya, y desde el 2006 se había venido trabajando en hacer un montón de formación por los pueblos, pero formación que se hacían, pues, cursos de conservas. Vale, pues se hacían cursos de conservas, venían las vecinas, los vecinos, y en el curso de conservas pues iba contando cosas, ¿no? O sea, pues de esto que estamos hablando aquí, o sea, no se hablaba solo de le echas azúcar, le echas no sé qué, se vinculaba eso con una visión, bueno, con política, al final, ¿no? Se le llenaba de contenido. Entonces, bueno, eso dio lugar a que gente que iba a un curso de conservas para su casa de repente dijo, oye, pues yo igual puedo montar un algo, pues me haría falta formación. Entonces se hizo también, aparte de esa formación más doméstica, que ya sirve para sensibilizar a muchas personas, se hizo un nivel más de una formación más profesional, ¿no? Tanto para gente que quiso ser campesina, como para gente de determinadas actividades. Y al principio no había mucha gente, pero se sigue haciendo, ¿no? Y fue una apuesta sindical muy potente, o sea, apostó solo por un modelo, se apostó solo por la agroecología, no se hacían packs, no se hacían, no se hacían cursos de fitosanitarios, o sea, se apostó por un modelo muy concreto y por trabajar que toda la estructura trabajase en ese sentido, ¿no? Y al principio tú no ves resultados, tú dices, joder, pues lo que decía María antes, a ver, estoy aquí y vienen estos al curso y se traen, pues no sé, ¿no? Incluso gente que venía al curso le ves con la Coca-Cola o con no sé qué, porque incoherencias tenemos todos. O sea, y encima en un cole me puedo imaginar ser el que no lleva el bolicao, ¿sabes? Quiero decir, no sé, que hay muchas razones para hacer eso. Entonces, bueno, pues ahí fuimos, poquito. Y llegó 2009. Y claro, Euskadi y sobre todo Vizcaya es básicamente industrial. Entonces viene una crisis industrial de agárrate, ostras, y de repente la gente que se queda en la calle empieza a tener todos los problemas del mundo, empieza gente a decir, pues mira, a mí me han vendido que este era el modelo bueno, cuando a mí siempre me ha gustado el campo, pues si este modelo no me resuelve, y ahora vosotros, porque generábamos la formación, empezamos a generar los grupos de alimentación sostenida por la comunidad, ¿no? Los grupos de cestas, con compromiso y tal. Entonces ya teníamos una vía de comercialización, insistiendo poquito a poco, en 2009-2010 teníamos una vía de comercialización funcionando, que se había basado en consumidoras que habían ido a los cursos, que entendían perfectamente lo que estábamos haciendo, y en gente nueva que se quería instalar. Y de repente vino el shock de 2009-2010 y nos pilló haciendo.
y con los deberes hechos. Y en 2 años se instalaron 80 personas. Y la mayoría se mantienen. O sea, quiero decir, con algunas igual corrimos más de lo que deberíamos, pero, o sea, pasa, puede pasar. Entonces, a mí eso me dice, vale, ahora estamos otra vez, pues bueno, además son apuestas sindicales que a veces, depende de quién esté, pues se pasan, ¿no? Y se pasa a otra apuesta diferente, que fue lo que pasó en este caso, pero funcionó. Entonces, también hay que agarrarse un poco a las experiencias buenas y compartirlas también, ¿no? También las miserias para aprender de ellas y no repetirlas en la medida de lo posible, que luego las repetiremos, pero creo que es importante el insistir y el cada uno hacer desde donde puede, ¿no? Y el tener claro de hacia dónde vamos, ¿no? Y que las iniciativas que creemos, y un poco incorporando esa perspectiva de cuidados de la que yo hablaba, nosotras, la escuela esta de la que hablaba, nosotras hace mucho tiempo que dejamos de hablar de viabilidad y hablamos de viabilidad de los proyectos, ¿no? Que consiste en que sean viables, o sea, no obviamos la parte de lo monetario, que sean visibles, es decir, que se visibilice tanto la existencia de esos proyectos, que sepamos comunicarlos, que sepamos hacerlos visibles, también visibilizando todas las tareas que los sostienen. Y todas son, desde quién cambia el filtro del café hasta quién siembra, ¿no? Y quién recoge. Y que sean vivibles, ¿no? O sea, que haya tiempo para respirar, que haya tiempo para descansar, porque muchas veces hemos visto muchísimos proyectos que llegan a ser viables, que no salen las cuentas del banco, pero no son vivibles, ¿no? Y muchos proyectos se caen por la parte de no ser vivibles, no por la parte monetaria. O sea, entonces, y eso tiene todo que ver con lo de los territorios saludables, ¿no? O sea, al final, si los propios proyectos no son saludables y no dan esa salud para las personas que los integran, no van a seguir. Entonces, bueno, pues es difícil tener alimentos saludables si toda la cadena no se sostiene. Y yo con esto pues acabo de dar la charla. Muchas gracias.